Bueno, los temas que generalmente entran en, en los finales, acá hay un tema que me está faltando, pero eh, es básico y generalmente no, antes que nada, sería todo lo que es ley de Hooke y toda esa, la primera unidad, digamos, de la cátedra. Y a partir de ahí viene, bueno, flexión y correspondientemente núcleo central, elástica. Los pongo en este orden porque las deducciones teóricas que hay en el apunte van siguiendo este orden. Es decir, para hacer todo un planteo de la deducción de las ecuaciones de flexión, ¿sí? Las simples, la oblicua, eh, la compuesta, todos los tipos que hay, flexión pura, simple. Y de esa deducción aparecen unos términos que después se utilizan en la ecuación de la elástica, ¿sí? Entonces, a partir de la ecuación de la elástica, después se deduce los teoremas de momento reducido y a partir de los teoremas de momento reducido, otra vez después se deduce la ecuación de tres momentos. Eso en la teoría, ¿sí? Entonces, Eh, yo les recomiendo siempre que la práctica la vean después de ver la teoría correspondiente porque ayuda, digamos. Eh, Así que eso para empezar. Eh, bueno, me, me parece correcto ver primero flexión un poco. Yo no sé si ustedes tienen los apuntes, pero en los apuntes a partir de la unidad 6 hay flexión, unidad 6, 7 y 9 del apunte que le dan en la cátedra, están los apuntes de flexión. Bien, vamos a ver un poco esto entonces. Flexión, vamos a ver que hay tres tipos de flexión básicas, digamos, flexión pura, flexión simple y flexión compuesta. Después, a su vez, cada uno de estos pueden ser normal o recta y oblicua. O sea, los tres casos, es decir, podemos tener flexión pura, normal o recta, o flexión pura oblicua, ¿sí? Después podemos tener flexión simple, normal o recta, flexión simple oblicua, flexión compuesta, normal o recta, flexión compuesta oblicua, ¿sí? Esto, para que se cumpla cada uno de los casos, está detallado en la teoría, pero rápidamente teníamos que en la flexión pura solamente había esfuerzo había momento flector, había solicitación, momento flector, corte y normal no había. Acá en flexión simple solamente eh, había momento flector y corte, esfuerzo normal no había. Y en la flexión compuesta hay esfuerzo, los tres, digamos, solicitaciones. Momento flector, corte y normal. Es decir, para este teníamos momento flector, acá teníamos momento flector y corte, y acá teníamos momento flector, corte y normal. Para que sea normal o recta dependía ya del plano de cargas, digamos, si coincidía o no con los ejes principales de inercia de la sección. Bueno, y ahí teníamos, para cada caso teníamos distintas eh, ecuaciones que son las que después se utilizan en la práctica, ¿sí? Pero, fíjense, podemos
plantear lo que se analiza, digamos, en flexión son las tensiones, ¿sí? Las tensiones en sentido Z, digamos. Vamos a ver, esta es una sección, ¿sí? De una viga, por ejemplo así, donde los ejes de la sección son el eje Y y el eje X, ¿sí? Entonces, el eje longitudinal que coincide, digamos, con el eje de la viga es el eje Z. Por eso, las tensiones que se calculan en flexión son las que son normales a la sección, ¿sí? No las tangenciales, ¿sí? Las que son normales, es decir, que pueden salir o entrar en la sección, según sean de tracción o de compresión, ¿cierto? Bueno, y la fórmula general para la flexión compuesta, vamos a ir ahora en el camino desde el más complejo al más básico. Fíjense cómo ustedes pueden ir deduciendo. Siempre más o menos puede ser, es el esfuerzo normal dividido la sección más o menos el momento en X más o menos el momento en X sobre la inercia en X por Y, más o menos el momento sobre la inercia en Y por X. ¿Ok? Bueno, fíjense, esta es la expresión de flexión compuesta, ¿sí? Oblicua. Es el caso más general de todos. ¿Por qué es oblicua? ¿Por qué? Porque tiene las dos solicitaciones en los dos sentidos. ¿Y por qué es compuesta? Porque tiene momento flector y esfuerzo normal. El esfuerzo de corte no aparece en esta ecuación, pero sí se lo calcula como tensión tangencial, digamos, o sea, influye en la tensión tangencial. Y para eso se ve en la unidad 7, todo lo que sea coliñón y esas cosas, ahí están las fórmulas de tensión tangencial, que ahí es donde influye el esfuerzo de corte. En esta expresión no aparece, pero porque habíamos dicho de que esta expresión es para tensiones normales. El esfuerzo de corte aparece para tensiones tangenciales, ¿ok? Bueno, entonces este es el caso más general, dijimos, flexión oblicua. Ahora, si solamente hay este esfuerzo o este esfuerzo, o sea, uno sin el otro, vamos a estar en el caso de flexión compuesta normal o recta, ¿sí? Bien, después, si hay flexión simple, fíjense de que este término va a desaparecer, ¿sí? No vamos a tener normal, entonces solamente vamos a tener estos dos términos. Otra vez, si están los dos, va a ser flexión simple oblicua, si está uno de los dos, va a ser flexión simple normal o recta, ¿sí? Otra vez, aparece el esfuerzo de corte, por lo tanto vamos a poder calcular tensiones tangenciales, ¿sí? Con la ecuación de Collignon. Y por último, el último caso es la flexión pura, ¿sí? Que solamente van a haber esfuerzos, momento flector, entonces tensiones tangenciales no vamos a poder calcular y solamente vamos a tener esta parte de la ecuación. Otra vez, es oblicua si están las dos y es normal a recta si está solamente uno. Entonces, si ustedes aprenden bien la expresión de la flexión compuesta oblicua, ¿sí? Que tiene todos los términos, a partir de ahí ustedes pueden ir descartando términos según sea el caso, ¿sí? Ahí van a ir analizando el, el problema. Bien. Eso por un lado. Ahora, importante entender en este tema es recordar todos los conceptos de estabilidad 1. Todo lo que sea momentos de inercia, todo lo que sea
baricentro, o sea, propiedades geométricas de las secciones, ¿sí? Así que eso hay que tener en cuenta. Bueno. Porque fíjense que en las ecuaciones de tensión calculábamos inercias en X y inercias en Y. Entonces, tenemos que recordar acá el teorema, por ejemplo, el teorema de Steiner para poder calcular, ¿sí? O sea, eso podría explicarle yo, pero en teoría es estabilidad 1. Si necesitan que lo explique, después lo vemos en algún ejercicio particular. Y también antes de esto necesitamos hallar el baricentro, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos hallar el famoso XG y G con Varignón, ¿sí? Con el... Vale. Estos son, digamos, como conceptos previos que ustedes tienen que tener para desarrollar los eh, ejercicios de flexión, ¿sí? Y a partir de ahí ya es aplicar nada más las expresiones. Eh, para, para ver mejor todos los conceptos estos de estabilidad, de flexión, más fácil es ir a un ejercicio ya y a partir de ahí plantear todo. Eh, Voy a abrir acá. Por ejemplo, en este caso, nos da una sección, ¿sí? Nos da las dimensiones, no nos da la ubicación del baricentro, eh, y nos pide dibujar el diagrama de tensiones sigma y tensiones sigma, fíjense, aclara, normales, producidas por P. Nos da una carga P, acá que está ubicada, ¿sí? Nos da la excentricidad a partir del baricentro y nos da su ubicación. Y después, bueno, esta parte ya se resuelve con núcleo central, que fíjense, pide determinar el rango de aplicación de la carga P sobre la recta para que genere tensión en un solo signo. Ahí podemos ver detenidamente después para núcleo central. Este es un caso bien general y bastante completo para ir viendo todos los conceptos. Bueno, como les decía, primeramente lo básico es siempre determinar el baricentro, ¿sí? Fíjense, acá apliqué Varignón y hallé las, las expresiones. Tengan cuidado, yo les recomiendo graficar bien, así como está acá, ¿no? O sea, grande, digamos, eh, para no perderse con las distancias, ¿sí? Con el cálculo de distancia. Así que lo recomendable siempre es dibujar lo más grande posible. Mejor si está a escala. Bien, y después las inercias. Fíjense que en este caso también se calculó inercia centrífuga porque la sección no es simétrica. Y de esta forma, aplicando a Steiner, ¿sí? ¿Ven? Tenemos la inercia baricéntrica del área en la que dividimos, de una de las áreas, y después el área por la distancia al cuadrado, ¿sí? Entre ejes. Acá también es recomendable que tengan bien graficado a un tamaño bastante grande para que estas distancias puedan sacarlas y entenderlas bien. Si necesitan que veamos estos temas, particularmente, me avisan y damos una clase de eso. Bueno, entonces, recuerden la expresión que teníamos de
de tensión, ¿sí? Teníamos, bueno, acá hay una porción y acá hay otra porción, ¿sí? Eh, Recuerden de que teníamos tres miembros. Uno que tenía en cuenta el MX, otro que tenía en cuenta el MI y el término que tenía en cuenta a la normal, ¿sí? En este caso, fíjense que vamos a tener los tres términos de la expresión, por lo tanto es un caso de flexión compuesta oblicua, ¿sí? Bueno, ¿cómo nos damos cuenta? En primera instancia, hay una carga que es axial a la sección, ¿sí? La carga P, entonces va a haber sí o sí un esfuerzo normal. Después, si la carga P eh, no es coincidente, digamos, con uno de los ejes de inercia, en este caso XY, eh, también vamos a tener que es eh, oblicuo, ¿sí? Si por ejemplo la carga P coincidía con el eje X, eh, uno de los dos momentos no iba a funcionar. Ahora, ¿cómo yo identifico cuál es MX y cuál es MI? MX se identifica como los momentos alrededor del eje X. Es decir, en este caso, MX va a ser la carga P multiplicado por la distancia o la excentricidad E sub I, ¿sí? Que esa es la distancia a la que está girando la carga P alrededor del eje X, ¿sí? MI, en cambio, va a ser todos los momentos que giran alrededor del eje Y. Por lo tanto, va a ser la carga P multiplicado por la excentricidad E sub X. Y ahí obtenemos la distancia a la que la carga P gira alrededor del eje Y, ¿sí? Entonces, si, como le decía, si la carga coincide, por ejemplo, con el eje X, no va a girar alrededor del eje X, por lo tanto, solamente vamos a ver aumento alrededor del eje Y. Si la carga no coincide con el eje Y, no va a haber MI, solamente va a haber MX. Y si la carga cae en el baricentro y no hay ninguna otra carga, solamente hay compresión o tracción, digamos. O sea que no van a haber aumentos. Ese análisis ustedes es lo que primero tienen que ir haciendo, si van viendo qué tipo de tensión tienen, por lo tanto van a poder armar después las expresiones y los cálculos correspondientes. En este caso, recuerden que nos pide el diagrama de tensiones sigma producida por P. O sea que vamos a tener que calcular, recuerden, para entender esto, un diagrama de tensiones, lo primero que tienen que recordar es que son sigma, es sigma z, lo que yo les decía hoy. Este sigma es sigma z. Es decir, esto tiene un volumen, ¿cierto? Por ejemplo, así. Y este, bueno, ahora, por ejemplo, a partir del baricentro sale el eje Z. O sea que las tensiones sigma Z son tensiones que son perpendiculares a la sección, ya sea salen o entran, ¿sí? Esto es importante. Ahora, eh, recordando la expresión general de la flexión compuesta, nosotros teníamos más o menos n sobre omega más menos mx y x por y más menos mi y por x. Fíjense, para una determinada sección, por ejemplo, en nuestro caso, el área, este valor es constante, ¿sí? Para este caso también el esfuerzo normal es constante. O sea que para toda la sección, este término va a tener un mismo valor, ¿sí? O sea, esta es una constante para una sección. Ahora, ya puede pasar, por ejemplo, de que nuestra viga acá en algún punto, digamos, se reduzca o cambie de sección, digamos. Por lo tanto, ahí este omega va a ser distinto y por lo tanto va a cambiar este término, ¿sí? El esfuerzo normal puede mantenerse y cambiar omega o ambos pueden cambiar.
pero para una sola sección, que es la que nosotros estamos analizando ahora, es constante. ¿Ok? Bueno, lo otro es que para una determinada sección también, mx y mi van a tener un valor constante. O sea, para todos los puntos de una misma sección, el valor de mx o mi es el mismo. Lo mismo ocurre con las inercias. Para una determinada sección son valores constantes. O sea que acá este término es constante y este término es constante. Esto tienen que entender por qué. Porque otra vez, las inercias pueden variar si la sección varía. Y las solicitaciones mx y mi siempre varían sección a sección. ¿Sí? Entonces, para una sección, estos valores son constantes. Ahora, fíjense, para una sección yo puedo tener distintos valores de y y distintos valores de x. ¿Sí? Fíjense, yo me paro acá en mi baricentro, que es mi 0, y yo tengo hasta acá de y hasta acá de y, ¿sí? De valores y. A su vez, desde acá hasta acá de valores de x y acá hasta acá de valores de x. Yo generalmente le adopto positivos hacia la derecha y hacia arriba y negativos hacia la izquierda y hacia abajo. ¿Sí? Entonces, esto o sea, la expresión de tensión normal es una función. ¿Sí? Eso es lo que quería que entiendan. Donde tiene valores constantes, ¿sí? Y tiene valores variables, que son el y el x. ¿Ok? Entonces, dentro de una sección, yo voy a tener para cada punto, para cada coordenada, por ejemplo, acá este punto tiene una determinada coordenada x, y, ¿sí? Y para ese punto yo voy a tener un determinado valor de sigma z. ¿Por qué? Porque x e y son un valor particular. ¿Ok? Entonces, para cada punto de la sección yo voy a tener un valor de sigma z. En algunos casos hay ciertos puntos donde pueden coincidir el valor de las tensiones y otros puntos donde varía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, yo en cada punto puedo tener una tensión positiva y al lado ir teniendo una negativa, es decir, no conozco cómo son, pero lo que se tiene es que hay una variación, generalmente siempre cuando hay flexión, una porción, o sea, a partir del baricentro, digamos, una porción está traccionada y otra porción está comprimida. Entonces, vamos a tener una porción con sigma z positivos y una porción con sigma z negativos. ¿Sí? Eso siempre pasa en la flexión. Entonces, yo sé que, por ejemplo, de un lado voy a tener todos los sigma z saliendo y del otro lado voy a tener todos los sigma z entrando. Entonces, la convención es para, como no podemos estar dibujando así en 3D siempre, se dibuja la sección como estaba al inicio, ¿cierto? Y me voy a borrar así. Eh, Se dibuja la sección y las tensiones se dibujan en el plano, ¿sí? Por ejemplo, si acá hay positivos, van a estar así, y si acá hay negativos, van a estar así, siendo esta línea que está acá el valor de tensión Z igual a 0, ¿sí? Y de ahí aumenta, ¿sí? Para un lado, valores de tensiones positivos, y para el otro lado, valores de tensiones negativos, ¿sí? Entonces, las tensiones se dibujan así apaisadas, digamos, o acostadas, ¿sí? Pero tienen que saber de que en realidad están entrando y saliendo de la sección porque son tensiones normales. Bien, eso por un lado.
Lo otro es que si la sección, todos los puntos en donde la sección va variando, digamos, o sea, no es uniforme, hay un cambio, digamos, de tensión normal. Entonces, lo conveniente es definir, vamos a llamarle puntos críticos, digamos, de la sección para poder calcularlos. Además, para dibujar el diagrama de tensiones totales, ¿viste? Lo que hacemos es graficar los diagramas de tensiones parciales, es decir, vamos a dibujar el diagrama de tensión para el esfuerzo normal, el diagrama de tensión para la solicitación MX y el diagrama de tensión para la solicitación MI. Después, gráficamente, vamos a hacer superposición de efectos, ¿cierto? Y vamos a obtener el diagrama de tensiones normales total, ¿sí? Entonces, ¿por qué, por qué les digo esto? Porque ahora les voy a mostrar. En el cálculo fuimos calculando justamente por separado. Tensiones de MX, tensiones de MI y tensión normal, digamos, para cada uno de los puntos críticos. En el caso de la tensión normal, era el mismo para toda la sección, y en el caso de MX y MI, sí, dependía del valor de I o el valor de X considerado. Bien. Entonces, en este caso, yo voy a tener que definir los puntos críticos para, fíjense que el término de MI sobre I variaba con X. Entonces tengo que ver los puntos más extremos de X y el de MX variaba con Y. Entonces tengo que ver los puntos más extremos de Y. Es decir, me voy con mi baricentro y veo cuáles son los posibles, en este caso es fácil, yo tengo que elegir punto más alejado hacia arriba y el punto más alejado hacia abajo respecto a I, ¿sí? Y ahí yo puedo definir el punto 1, ¿sí? Que fíjense coincide con este punto, y el punto 2 que también coincide con este punto. Ahora, para el caso de X, yo me paro acá y tengo que ver los dos valores más alejados. O sea que voy a tener, en este caso, esta vertical, donde tengo el valor de 1 y el valor de 2, o sea, el punto 1 y el punto 2, y esta otra vertical donde tengo el punto que le llamo 3, ¿sí? Que coincide con este punto que no nombré. Bueno, ¿por qué no utilizo este punto acá en X? Porque es un valor que está muy cercano y vamos a ver ahora que la variación de las tensiones es lineal, entonces con tener los valores extremos ya es suficiente para dibujar el diagrama de tensión. No quita de que en algunos casos tengamos que calcular puntos intermedios para poder después, vamos a ver, para poder después hacer la sumatoria o la superposición de efectos y obtener el diagrama de tensiones totales. Ahora, vamos a ver acá abajo. Fíjense lo que les decía. Yo calculé las tensiones de MX y las tensiones de MI para el punto 1, para el punto 2 y para el punto 3. Pero, bueno, lo que no les dije antes es que había calculado MX y MI, como les expliqué hoy, o sea, por la excentricidad dependiendo de quién giraba alrededor de cada eje, y ahí obtuve la solicitación. Siendo la normal el valor que ya teníamos de la carga P, ¿cierto? Bueno, entonces me quedaba solamente determinar los valores de X e Y para cada punto, que los obtengo, digamos, midiendo acá o haciendo una resta. O sea, es decir, por ejemplo, para el punto 1, yo tengo cuál es la distancia entre la base de la sección y el baricentro o el eje X, que es el valor de IG, ¿sí? Y tengo también la altura total de la sección, que es 65 más 15. Entonces, la distancia entre el eje X y la fibra superior va a ser 65 más 15 menos el IG. Y eso es lo que yo coloqué acá como 49,89. ¿Sí? Bueno,
Entonces, así fui haciendo, determinando las distancias para cada una de los puntos críticos, ¿sí? Y se calcula, ahí tengan cuidado siempre las unidades, dejarlos todas en las mismas unidades para que el resultado final siempre de tensiones es una fuerza, ¿sí? Sobre unidad de área. En este caso, tonelada sobre centímetro al cuadrado es lo más normal. O kilonewton sobre centímetro al cuadrado, kilogramos sobre centímetro al cuadrado. Por lo general es tonelada o kilogramo. Bien, fíjense. Entonces yo calculé el valor de mx y el valor de mi. O sea, las tensiones correspondientes para cada uno. El valor, esto, como les decía, ahora vamos a ver en el gráfico. Después, vamos a ver el gráfico primero. Fíjense, punto 1, punto 2 y punto 3 para mx, para mi. Ahí están todos esos 6 valores, ¿sí? Ahora, en el gráfico, lo que se hace es dibujar a escala, ubicar bien el baricentro, y acá está el baricentro, los ejes baricéntricos, y, por ejemplo, para un lado, ¿sí? Paralelo al eje baricéntrico, fíjense que más o menos pasa por acá el eje X, paralelo a ese, que pase por el punto 1 en este caso, trazo una línea auxiliar, y que pase por el punto 2, otra línea auxiliar, ¿sí? Bueno, después se ubica un eje vertical, digamos. Un eje vertical, que yo lo considero como el cero, digamos, y ahí a partir de ahí hacia la izquierda negativos y hacia la derecha positivos. Y voy graficando, por ejemplo, para el punto 1, acá, ¿cómo me doy cuenta cuál tengo que dibujar acá a la izquierda? ¿Por qué? Porque está variando, fíjense, es un valor que varía con i, ¿sí? Entonces, la tensión que se grafica aquí es sigma de mx. ¿Qué vamos a tener? Ahí revisando otra vez el cálculo, sí, vamos a ver que tenemos un valor de menos 0,046, y ese es el valor que yo grafiqué a escala desde acá hasta acá, ¿sí? Y después para el punto 2 yo tenía un valor que era más 0,0028 que grafiqué a escala desde acá hasta acá. Como les decía, la variación es lineal en estos casos, por lo tanto, uniendo este punto con este punto, ya me queda graficada mi diagrama de tensión para mx, ¿sí? Fíjense, ahí. Y recuerden lo que les decía, que acá yo para cada punto tengo un valor de tensión, ¿sí? O sea, yo puedo, por ejemplo, agarro y calculo para este valor de I, ¿sí? Y debería de darme un valor de tensión que multiplicando por la escala, o sea, midiendo acá este segmento que me queda, debería ser igual, ¿sí? Y ahí verificamos de que está bien nuestro diagrama de tensiones, ¿sí? Bien, eso para mx, ¿sí? Solamente sigma de mx. Lo mismo vamos a hacer ahora para el sigma de mi, ¿sí? El baricentro estaba levemente fuera de la sección. Trazamos paralelas por los extremos de la sección. Y hacer en otro color así. Ahí tenemos el baricentro y los extremos de la sección. Bien, y ahí tenemos el punto 2 que le habíamos calculado su... Fíjense que acá vamos a variar en función de x los valores, ¿sí? Por eso es sigma de mi. Teníamos el punto 2 y el punto 3.
Fíjense que el punto 1 y el punto 2 en el cálculo nos daba el mismo valor para MI, que era 0,004, y el punto 3 nos daba un valor distinto que era 0,0092 positivo. En el caso de sigma mx también, al calcular el punto 3 y el punto 2, veíamos que nos daba el mismo valor que era este valor positivo. Por eso es que le decía que como solamente variaba en función de las coordenadas x, y, si tienen la misma coordenada x, y, no hace falta volver a calcular porque va a ser el mismo valor. Entonces, calculé el sigma de MI para el punto 2 y para el punto 3. Y otra vez, trazo una, en este caso horizontal, que yo considero mi 0. Y a partir de ahí, por ejemplo, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Esto también es convención de cada uno, digamos. No hay nada escrito. A partir del 0, que es acá, trazo a escala este valor de tensión. Lo mismo acá, a partir del 0, trazo a escala este valor de tensión, ¿sí? Y después con una recta, uno ambos extremos y nos queda el diagrama de tensión. Si están bien hechos, una forma de verificar es que eh, esta recta que trazamos para unir ambos extremos debe cortar exactamente a la intersección de la vertical que pusimos y en este caso la horizontal que corresponde al eje baricéntrico X. Lo mismo acá. Tenemos el eje baricéntrico y teníamos la horizontal. La diagonal esta que une ambos extremos tiene que cortar exactamente a esa intersección. Esa es otra forma de verificar de que el diagrama de tensiones está bien hecho. Bueno, y eso fíjense que es solamente el sigma de MI y el sigma de MX. O sea, son dos de los efectos que están ocurriendo en nuestra sección. Pero ¿qué pasa? A ver, vamos a... Ahí, hacemos un zoom. Fíjense, este era... Ahí, este era mi punto 1, este era mi punto 2 y este era mi punto 3. ¿Sí? Yo ahora, teniendo el sigma de MX y el sigma de MI, voy a calcular el sigma de M, es decir, la flexión pura o simple, digamos, oblicua, ¿sí? En este caso, acá yo tenía las tensiones para una flexión pura o simple, normal o recta. Sumando ambos efectos, puedo calcular la tensión para la flexión oblicua, ya sea simple o pura, ¿sí? Eh, Entonces, para poder graficar este diagrama, lo primero que tengo que hacer es obtener el eje neutro correspondiente, ¿sí? En el caso de cuando teníamos normal o recta, el eje neutro era coincidente con los ejes baricéntricos, en este caso X, este es el eje neutro, y este es el eje neutro, ¿sí? El eje neutro, eh, por si no recuerdan, el eje neutro es todos los puntos geométricos donde las tensiones normales son igual a 0, ¿sí? Fíjense, en este punto la tensión normal era 0 y en este punto la tensión normal es 0. Es decir, todos los puntos sobre esa recta tienen sigma m igual a 0 y todos los puntos sobre esta recta tienen el sigma de mx igual a 0. ¿Se entiende? Bueno, ahora lo que hay que hallar es el eje neutro, pero para la flexión oblicua. O sea que va a ser un eje que va a estar inclinado. Y ahora les voy a mostrar un método gráfico para poder calcular esos valores. Pero
también hay un método analítico, digamos, es también igual de válido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dijimos que cada punto, por ejemplo, el punto 1, va a estar influenciado por el sigma de MX y el sigma de MI. ¿Sí? En este punto yo tengo, por ejemplo, un valor de sigma MX menos 0,0046 y un valor de sigma I igual a menos 0,004. ¿Sí? En el punto 1, entonces, si hacemos la superposición de efectos, es decir, la suma, nos va a quedar un número negativo mucho mayor. Después, en el punto 2, fíjense que tenemos un valor positivo y un valor negativo, es decir, este y este. ¿Sí? Entonces, acá yo tendría que hacer la superposición para ver qué valor, o sea, qué signo me da. Y por último también, acá yo voy a tener un signo positivo y un signo positivo que viene hacia acá, o sea que en este punto sí o sí es positivo. Y este punto acá sí o sí era negativo. Este es el que no sabemos qué valor va a tener. Todo esto ustedes lo tenían que graficar teniendo en cuenta los signos que salieron del cálculo. Eso yo no les expliqué, les explico ahora. Parte de determinar, ¿se acuerdan que cuando yo les hacía la fórmula, siempre le ponía el... A ver, siempre les ponía el más menos, ¿sí? En la ecuación de tensiones siempre iba el más menos, ¿sí? Por ejemplo, voy a volver a escribir acá. ¿Sí? Y estos valores que están acá, los signos, digamos, ustedes debemos determinarlos antes de hacer los cálculos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá en el caso de esfuerzo normal, la sección no tiene signo, el único que nos da signo es la solicitación normal, ¿sí? Que para nuestro caso no está especificado, pero esto, por ejemplo, en un examen lo pueden preguntar al profesor. La fuerza P está ingresando, en este caso, suponemos que está ingresando a la sección así, es de compresión. O sea que el esfuerzo N va a ser negativo. ¿Sí? En este caso, ya este primer término tenemos su signo. Después tenemos que ver el signo de los otros dos términos. La misma historia. Las inercias no tienen signo, ¿sí? Pero la solicitación y las coordenadas sí tienen signo, ¿sí? Entonces tenemos que hallar el signo que va a tener nuestra expresión en función de los signos que tengan esos dos valores. Un camino, el que yo suelo hacer y me resulta más fácil, es más intuitivo. Analizar cómo está girando las fuerzas o los momentos alrededor de los ejes y a partir de los ejes dividir en cuadrantes. A ver, vamos a hacerlo. Por ejemplo, vamos a analizar ahora MX, ¿sí? MX gira alrededor del eje X. Entonces, eh, voy a armar dos cuadrantes, o sea, un lado y el otro lado del eje X. Este es el eje X, y ahí tengo el lado de arriba y el lado de abajo. La fuerza P, fíjense en dónde está. La fuerza P está acá, ¿sí? Y gira alrededor del eje X. Como dijimos, está comprimiendo, o sea, está entrando en la sección del lado superior
el cuadrante superior, la fuerza va a estar entrando a la sección, ¿sí? Y girando alrededor del eje X. Por lo tanto, del otro lado va a estar saliendo. Eso es lo que trata de hacer el momento, digamos. Entonces, todo este cuadrante superior va a estar en compresión, es decir, negativo, y todo el cuadrante inferior va a estar en tracción, es decir, positivo, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el plano de la sección y la fuerza, si está entrando, está comprimiendo, y si está saliendo, está traccionando, ¿se entiende? Entonces, ahí yo voy a tener definido estos signos. Después, hago lo mismo para el, el eje Y. Fíjense, tengo mi eje baricéntrico y defino dos cuadrantes. Uno a la derecha, por ejemplo, y otro a la izquierda. Y otro a la izquierda. Bien, entonces, analizamos nuevamente la carga P. Voy a borrar esto para no confundir. La carga P gira alrededor del eje X, de este lado ingresando al plano de la sección y de este lado saliendo del plano de la sección. O sea que acá yo voy a tener negativo, lo grafico así para como si estuviésemos girados, negativos, y de este lado vamos a tener positivos. ¿Ok? Y fíjense, ahí yo tengo ya el análisis de los dos momentos, ¿sí? Fíjense acá lo que pasa. En esta esquina coinciden dos signos negativos y en esta esquina coinciden dos signos positivos. ¿Qué me está indicando eso? Que el eje baricéntrico, el eje neutro, perdón, eh, de la flexión oblicua, simple, o pura, digamos, no importa, va a estar pasando por el baricentro, ¿sí? Pero siempre girando entre esos dos, digamos. O sea, por ejemplo, va a tener un valor así, un valor así, ¿sí? O así, ¿sí? Nunca va a estar dentro de estos cuadrantes, digamos. Nunca va a ser esto, ¿sí? Eso no va a ocurrir en ninguno de los casos. Eh, entonces, este análisis de signo que hicimos ya nos determina eh, la inclinación aproximada que va a tener nuestro eh, eje neutro, ¿sí? Ahora, si bien ya identificamos un par de signos, todavía no definimos el signo que iba acá, ¿sí? Vamos a analizar para el caso de MX, ¿sí? MX dijimos de que hacia abajo, el cuadrante de abajo era positivo y el cuadrante de arriba era negativo. ¿Cómo definimos este signo? Lo que yo hago es analizar ahora sí con el valor de la coordenada, ¿sí? Fíjense de que yo hacia arriba le había dicho de que mis coordenadas eran positivas y hacia abajo mis coordenadas eran negativas. Ahora, yo me voy hacia arriba con un I positivo y veo qué valor de tensión tengo. En este caso tengo un valor de tensión negativo. Eso, ojo, estos signos que yo puse son valores de tensión porque estaban en función de si era tracción o compresión. No tiene nada que ver con el sentido de los momentos, ¿ok? Con esa convención que teníamos, sino que son signos de ya tensiones. Entonces, como mi tensión, o sea, todo este miembro, yo sé que tiene que ser negativo, si mi valor de I es positivo, y esto tiene que ser negativo, entonces tengo que elegir indudablemente el negativo. Así, el negativo de este por el positivo de este me mantiene el negativo y se cumple el efecto que nosotros analizamos hoy. ¿Qué es lo que pasa?
este análisis yo podría evitarlo y podría determinar el valor o el signo, digamos, del MX. Y ahí yo sé que con el signo del MX y el signo del Y ya queda definido este signo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es un criterio mío, digamos, que para mí es más práctico. El MX y el MI, en algunos casos, su signo, digamos, eh, como es una convención, digamos, uno elige qué sentido tiene cada uno y qué signo le pone, podría quizás en algunos casos no darnos un signo que nos sirva. Entonces, si ustedes analizan directamente el efecto o la tensión real que está pasando, ya no hay forma de equivocarse. O sea, sí o sí se aseguran el signo que tiene que ir y en base a eso verifican después con las coordenadas, ¿sí? Fíjense, dijimos entonces, coordenada positiva me tenía que dar una tensión negativa, entonces el signo que yo le dejaba a la expresión era negativo. ¿Cómo verifico? Fíjense de que pues cuando mi coordenada es negativa, mi tensión era positiva, o sea que si yo pongo el menos en la expresión, ¿sí? Menos mx y x por y, si yo este y lo considero negativo, o sea el valor que me va a dar acá, menos por menos me termina dando positivo, ¿sí? Una tensión positiva que verifica el efecto que nosotros analizamos, ¿sí? Y ahí yo tengo analizado los signos. Lo mismo va a ocurrir para el MI, por ejemplo. Para un X positivo, yo tengo tensiones negativas. Entonces el signo que voy a dejar es el negativo. Por todo esto, a mí me termina quedando la ecuación, los tres términos con negativo. Y fíjense, acá yo todos los cálculos le puse el signo negativo en la ecuación, digamos, ¿sí? Dependiendo del punto que yo estaba analizando, fíjense. Ah, el punto 1, tanto para MX para I, MI es negativo en ambos casos. Acá el punto 2, para uno era negativo, para el otro era positivo, y el punto 3 era positivo en ambos casos, fíjense. Entonces por eso tengo ahí menos menos, más menos y más más, ¿sí? Y la normal negativa. Entonces, lo que les decía, como voy a hacer la superposición de efectos, yo puedo sacar el valor de la tensión eh, generada por los momentos, es decir, la flexión oblicua, haciendo la sumatoria, digamos, de ambas tensiones. Fíjense, en el punto 1 me da una tensión negativa, lo que les decía ahí. Acá en el punto 2 no sabíamos cuál iba a ser mayor. Haciendo la sumatoria me queda que es una tensión negativa. Y en el punto 3 era positivo. Fíjense que me indica que en 2 sea negativa. Quiere decir de que mi eje neutro, ¿recuerdan de que les dije que iba a tener una inclinación que esté entre este y este punto, es decir, una inclinación así? El hecho de que el punto 2, o sea, este sea negativo y este sea negativo y este positivo, me indica de que inclusive la inclinación está después de este punto, ¿sí? Que es lo que después se ve en el gráfico. Teniendo en cuenta esto, acá les voy a mostrar cómo hallé yo gráficamente ese eje neutro. Como es un eje, como el eje neutro ese es baricéntrico, ¿sí? Un punto de ese eje neutro yo sé que es mi baricentro. Entonces yo con que halle un punto más ya es suficiente. Pero le voy a mostrar las dos opciones.
¿qué es lo que yo tengo que buscar? Ese punto que yo tengo que buscar, sé que es donde sigma z igual a 0. ¿Sí? El sigma z, vamos a ponerlo bien, sigma z de m es igual a 0. Es decir, el sigma de mx más el sigma de mi igual a 0. Eso yo tengo que buscar. Es decir, en este caso, para que suceda eso, uno y el otro tienen que ser de distintos signos. Por ejemplo, si yo voy a buscar un sigma mx negativo, tengo que buscar un sigma mi positivo, ¿sí? Pero para que me den 0, ambos valores tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, ese caso. Si yo miro los valores negativos que tengo de sigma mx, el mayor es este, ¿sí? Y si yo miro los valores positivos que tengo de sigma mi, el mayor es este, ¿sí? De los dos, elijo el menor, ¿sí? En valor absoluto. En este caso es este, ¿sí? Entonces, yo sé que toda esta línea que está acá, ¿sí? Tiene un sigma de mx menos 0,0046. Tengo que buscar una vertical, una línea vertical, ¿sí? Fíjense, dentro de estas tensiones, para la cual yo tenga un más 0,0046. ¿Cómo hago eso? Agarro y mido este segmento a escala, ¿sí? Y después lo busco dentro de este triángulo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, no sé, más o menos por ahí estaría. Yo tengo que medir a escala, tiene que ser el mismo valor. Y a partir de ahí, elevo la vertical e intersecto con la horizontal del otro. Es decir, ahí voy a tener este punto, ¿sí? Donde yo tengo una sumatoria de menos 0,0046 y más 0,0046. Entonces, su sumatoria me va a dar 0. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ahí yo ya encontré un punto. Yo sabía que pasaba por el baricentro y encontré un punto. Tranquilamente ya puedo trazar el eje neutro de la flexión oblicua, ¿sí? Flexión oblicua simple o pura, digamos. Bueno, lo mismo podía haber hecho del otro lado. O sea, considerando este valor positivo y este valor negativo, fíjense, el mayor en valor absoluto es este, o sea que tengo que elegir el menor, este. Voy a buscar yo sé que toda esta horizontal tiene este valor, mido el valor del segmento a escala y lo busco dentro de este triángulo, ¿sí? Y ahí una vez que lo encontré, elevo la vertical y ahí obtengo el punto, que debería coincidir y ahí tener los tres puntos alineados medianamente. Recuerden de que como es un método gráfico, podría variar un poquito, o sea que no se asusten si no le coincide. Eh, Además, con los redondeos y esas cosas en los cálculos también va variando. Entonces, ese es el eje neutro de mi flexión oblicua. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo ahora para graficar el diagrama de tensiones de la oblicua? Con el eje, ¿sí? Neutro, tengo que desplazarlo paralelamente hacia un lado y hacia el otro por los puntos más alejados de la sección. Es decir, en este caso va a ser este, ¿ven? Desplazándolo paralelamente, digamos, este es el punto más alejado. Y desplazándolo paralelamente hacia el otro lado, me queda este punto. Este punto como el más alejado.
Fíjense acá en este detalle, ustedes cuando vayan construyendo, fíjense que nos vamos a ir yendo hacia abajo y según la inclinación del eje neutro. Entonces, antes de usted ubicar en su hoja y empezar a graficar, eh, ustedes ya en la hoja anterior podían haber determinado los signos y más o menos deducir la inclinación que iba a tener el eje neutro este. Entonces ya saben si la sección la tienen que dibujar del lado izquierdo o del lado derecho de la hoja, según cómo esté inclinado el eje neutro. En este caso, yo sabía que iba a tener esta inclinación aproximadamente, entonces lo dibujé del lado izquierdo. Esto también, o sea, el sigma de MX y el sigma de MY, no importa si están dibujados del lado derecho o izquierdo o abajo o arriba, ¿sí? No importa. Lo mismo esto, o sea, podemos ir para arriba también, digamos. O sea, es solamente una forma de ubicarlo en la hoja. Bien. Eh, entonces, una vez que tenemos estas dos líneas auxiliares, yo, para obtener estos valores, que son los valores extremos que voy a graficar, tengo que hacer la sumatoria. En este caso, de la tensión de MX, ¿sí? Que llega acá, y de la tensión de MI que llega acá, al punto 1, era nuestro caso. Entonces, este valor va a ser menos 0,0046 menos 0,004, que es el valor que yo calculé arriba, ¿sí? En la hoja anterior, como sigma de m en el punto 1, ¿sí? Este valor. Y lo mismo para el punto 3, acá en este punto, ¿sí? Entonces, ahora, de la misma forma que hacíamos, como yo tengo el eje neutro, trazo una perpendicular que me va a dar los valores 0. Y ahí, si yo lo miro desde acá, mi izquierda queda de este lado y mi derecha queda de este lado. Por eso yo elegí positivos hacia la derecha y negativos hacia la izquierda, ¿sí? Entonces por eso grafiqué este hacia acá y este hacia acá, ¿sí? Una vez que los grafiqué a escala, uno ambos extremos y otra vez, como les decía hoy, la intersección de esta línea y esta línea tiene que coincidir con esa diagonal que ustedes trazan, todos en un mismo punto. Y ahí se dan cuenta de que está bien. Si no les coincide, o sea, puede haber un margen muy pequeño, digamos, otra vez, porque es un método gráfico, pero si es mucha la diferencia, revisen nomás los cálculos o las gráficas, porque algo puede ser que esté mal. Bueno, hasta acá llegamos entonces con, fíjense, calculamos o graficamos el diagrama de tensiones de MX, de MI, y el diagrama de tensiones de M, es decir, la superposición de efectos de estos dos. Pero todavía teníamos el diagrama de tensiones del esfuerzo normal, que nos falta, que tenemos que sumar ese efecto también. Estos dos sumamos y obtuvimos este. Ahora, tenemos que sumar al diagrama de tensiones normales y vamos a obtener el diagrama de tensiones oblicuo. Fíjense acá el último paso. Acá. Fíjense, este era el eje neutro de la flexión oblicua, ¿sí? Y acá teníamos los ejes paralelos que pasaban por el extremo de la sección. Bien. Ahora, el diagrama de tensiones normales. Perdón. Diagrama de tensiones normales, ya habíamos calculado su valor, era un valor negativo, y el esfuerzo normal es siempre constante para toda la sección. Entonces, es simplemente trazar una perpendicular al eje neutro, ¿sí?
y graficar a escala, en este caso otra vez, si yo, como lo estaba mirando acá, de este lado era negativo, de este lado era positivo. O sea que en realidad el eje que yo tomé como 0 era este, ¿sí? Y ahí grafiqué así las tensiones sigma normales, ¿sí? Respecto o en función del esfuerzo normal. Bueno, para obtener ahora sí las tensiones totales, vamos a tener que sumar mi sigma de los momentos, o sea, el oblicuo, y el sigma normal, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Sobre los extremos otra vez, sobre los ejes extremos, vamos a hacer la sumatoria. En este caso, este valor negativo menos 0,0046 es el mismo en ambos lados para el esfuerzo en función de la normal. Por lo tanto, yo acá voy a tener que sumar estos dos valores sobre esta recta y estos dos valores sobre esta recta, ¿sí? Fíjense, acá tengo un valor negativo y un valor negativo, me va a quedar un valor negativo, ¿sí? Y acá tengo un positivo y un negativo, el positivo es mayor y me queda un valor positivo. Otra vez trazo una perpendicular al eje neutro, así, y gráfico a escala, otra vez positivos, en este caso dibujé acá positivo a escala y negativo acá a escala. Los unimos con ambos extremos y en este caso, al ser ya la tensión total, el eje, el, el punto donde la diagonal corta a la perpendicular al eje neutro, no va a coincidir ya con el eje neutro que habíamos obtenido para eh, la flexión oblicua. ¿Por qué? Porque ahora ya esto es un diagrama de tensiones de la flexión compuesta, ¿sí? Cuando tenemos flexión compuesta, el eje neutro, ¿sí?, va a tener la misma inclinación que en flexión oblicua, pero no va a ser baricéntrico. O sea que el eje neutro ahora es este. Fíjense, es paralelo al que ya teníamos, son paralelos, pero no pasa por el baricentro como teníamos antes. Tiene una excentricidad, ¿sí? Eso también pueden medirlo y multiplicarlo por la escala, digamos, y tienen su valor. Y ahí quedaría armado el diagrama de tensiones para esta sección. No sé si en alguna parte tuvieron alguna duda, yo avancé nomás. Pero esto es generalmente lo que se pide para diagramas de tensiones. Puede pasar de que solamente tengan flexión oblicua, ¿sí? Entonces van a tener que graficar solamente estos tres, ¿sí? Estos dos ya no, pero por lo general le piden también compuesto, es como más completo. Pensaba este segundo punto dejarlo para otra clase porque nos convendría ver primero un caso de núcleo central completo, digamos. Este es como un caso particular de núcleo central y conviene entender primero bien el núcleo central básico, digamos. Entonces, a partir de eso, vemos lo otro. Bueno, esto con respecto a flexión. Después, o sea, esto, si necesitan este apunte de ejercicios de flexión, está disponible. O sea, me piden y les mando. Tiene unos cuantos ejercicios, pero igual está medio viejo ya. Por ahí aparecen otros ejercicios nuevos. Podemos ver ahora rápidamente